Hola a todos, les saluda su servidor Steven Morales Sarmiento. Vamos a continuar con lo que es la serie de lecciones con base al estudio de la epístola a los romanos. Si bien es cierto, en estos momentos estamos ya en lo que es la lección número 20 y estamos abarcando lo que es este tema, la vida del justificado. Pero entramos en lo que es la parte del capítulo 13. En la lección número 12 estuvimos viendo varios aspectos que realmente son muy valiosos, como por ejemplo, estuvimos viendo que es en un sacrificio vivo, estuvimos viendo que es de unanimidad, estuvimos viendo también que es de paz. Pero ahora vamos a estar desarrollando lo que es que la vida del justificado también tiene que ser de sujeción a la autoridad civil, que es lo que vamos a estar desarrollando en el capítulo 13. Y para estos momentos sabemos que el capítulo 13 cuenta solamente con 14 versículos, así que aunque son breves en comparación con otros capítulos, aquí hay una información que es muy necesaria tomarla en cuenta, aprovecharla, valorarla, ponerla en práctica en nuestras vidas, porque muchas veces se cometen errores en el creer que no debemos respetar lo que es las autoridades civiles y demás. Aquí vamos a ver información valiosa, para lo cual les ruego que me acompañen en la lectura de estos primeros 7 versículos y después ir comentando poco a poco cada uno de ellos. Dice de la siguiente manera: sométase toda persona, escúchese bien, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Escúchese bien. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, dice, a lo establecido por Dios resiste. Escúchese. A lo establecido por Dios resiste. Es decir, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Dice el versículo 3. Porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo, o sea, al que hace lo malo. Dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, dice el versículo 4, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Escúchese bien, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos los que debéis. Dice al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Vamos a ver aquí un poco lo que
se nos dice en este texto. La palabra aquí sujeción o sujetarse a la autoridad, esto da a entender como subordinar o someterse. Esto quiere decir como estar sumiso. Todo ser humano debe hacerlo. Debe estar sumiso a las autoridades superiores. Ahora, en contexto, se está refiriendo a autoridad civil. Este versículo nos deja claro que Dios, escúchese bien, es el autor de lo que es la autoridad civil. Para ello, quiero que me acompañen a un paralelo que está en la primera epístola que escribe el apóstol Pedro y es en el capítulo 2, versículos 13 al 17. Dice de la siguiente manera, capítulo 2 del 13 al 17. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta, escúchese bien, es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Así que aquí encontramos un texto similar que nos da detalles y vemos que la Biblia entonces no solo una vez lo dice, sino lo vemos en varios textos, pero aquí es el gobierno. Así que el Estado es el que regula con las leyes, es quien se encarga de ello. Sin embargo, debemos saber que ninguna ley debe contradecir lo que la Biblia ya ha dicho. Y si esto pasara, si algún gobierno o estado lo hace y quiere contradecir lo que la Biblia dice, bueno, debo ir a la Biblia y debo obedecer la palabra de Dios por encima de los hombres. ¿Por qué razón? Porque al un estado o gobierno poner una ley que contradice lo que Dios ya ha dicho en la palabra, quiere decir entonces que están contradiciendo ellos a Dios. Por lo tanto, no debo someterme a aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Como por ejemplo, lo que es que aprueben el aborto, lo que aprueben lo que es un tipo de lo que es el suicidio asistido, o que se les ocurra, como ya en muchos lugares pasan, el supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso no es correcto delante de los ojos de Dios, contradicen lo que ya Él ha dicho. Así que esto es algo que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, hay muchos que a lo largo de la historia pueden decir e inventar que el hombre fue quien estableció las leyes civiles. Bueno, no es así, porque desde el inicio podemos ver que Dios es el que ha dado leyes. Ahora, recordando lo que acaba de mencionar hace unos minutos, tome en cuenta que Dios no es culpable de los errores civiles. Todos debemos, escúchese bien, todos debemos obedecerle a Él primero. Todos debemos
buscar hacer su voluntad primero. Para ello, déjeme darle dos ejemplos. El primero de ellos lo podemos encontrar en lo que es el libro de los Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 19. Allí vamos a encontrar lo siguiente. Hechos capítulo 5, versículo 19. Dice de la siguiente manera. Dice, dice el contexto aquí. Dice, voy a leerlo desde el 17 y en adelante lo vamos a leer todo para entender lo que está hablando. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Si nosotros vemos aquí el contexto, esto es uno de los textos que nos muestra algo importante. Estas personas estaban allí en la cárcel, pero no porque hubiesen cometido un crimen alguno. Y estas personas fueron sacados en aquel momento y a ellos se les dio un mandamiento. Ellos debían de obedecer a Dios. Así que aunque el hombre busque hacer algo que no es correcto, déjeme decirle que Dios siempre, este, aunque el hombre haga algo que no es correcto, pues saben que va a ir en contra de Dios, pero cuando el hombre busca hacer algo y que en el mundo se diga que es incorrecto, pero bíblicamente sea algo correcto, no va a haber ningún problema. Aquí podemos ver otro texto donde vamos a ir al capítulo 4 y en el capítulo 4 vamos a estar alrededor de los versículos del 17 al 20 o un poco más adelante. Dice, sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, dice, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vean cómo estas personas no están actuando con una ley justa, no están haciendo algo correcto, sino que van en contra de la voluntad de Dios, con mencionar estas palabras. Y llamándoles dice, intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En el versículo 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto fue lo que hicieron ellos. Podemos encontrar otro texto que es una gran referencia también y nos puede ayudar aquí, que está en Tito. Tito 3:1. Dice, escúchese bien. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Así que todo ser humano debe obedecer y sujetarse a las leyes civiles, pero cuando van en contra de la voluntad de Dios, está exento de obedecer a una ley civil, porque no están en armonía con la ley divina. Así que esto lo podemos tomar y es algo interesante. Ahora, aquí también es otra palabra que se puede analizar y tiene que ver con estas palabras como por ejemplo aquel que se opone, aquel que se opone, que podemos ver en este contexto.
Cuando alguien se opone, es alguien que va en contra de la autoridad civil, se resiste. Ellos están resistiendo a Dios, es lo que dice el texto. Cuando una ley civil se da, esa ley por supuesto que no va en nada en contra de la voluntad de Dios, de la Biblia. Y alguien busca resistir y no quiere acatar, el mismo texto nos está diciendo que están resistiendo a la palabra, que están resistiendo a Dios. Aquí la palabra es crima y es juicio, que es lo que una persona acarrea cuando lo que hace es desobedecer a una ley civil. Está desobedeciendo a Dios. ¿Quién la infringe? Cualquiera, cristiano o no, reciben las consecuencias por haber infringido una ley, donde Dios mismo en su palabra está diciendo obedézcanla. Y al no obedecer lo que una ley civil dice, están desobedeciendo a la palabra de Dios. Así que si alguien anda a una máxima velocidad y infringe la ley, va a recibir consecuencias por ello. Probablemente consecuencias aquí en cuanto a multas, un accidente y demás, pero también está infringiendo lo que Dios está diciendo aquí. Está pasando por encima a algo que Dios ha dicho, obedezcan. Así que va a recibir consecuencias también de parte de Dios. Y si aquellas personas castigan, vamos a ver lo que el texto dice a continuación. Debemos conocer las leyes, por ejemplo, para saber qué es lo que debemos respetar y no solo ello, sino quienes la ejecutan. Así que el mismo texto nos muestra que ellos no son para intimidad, pero si no quiere andar en intimidad por la ley civil, el mismo texto dice, haga lo bueno, practique lo correcto. Los encargados de impartir justicia no están para intimidar a los ciudadanos, pero aquellos que no quieren obedecer, ellos van a estar ahí para castigar a aquellos que hacen lo malo. Y ellos van a estar ahí para cuidar el bien social. Como dice el refrán, el que no la debe, no la teme. Ellos son servidores para el bien. Ellos son delegados de Dios, vengadores para hacer justicia, para dar castigo al que infringe una ley, al que hace lo malo. Aquí se utiliza en un sentido de justicia que también esto viene de parte de Dios para castigar al que hace lo malo. Y aquí también podemos encontrar una información donde nos muestra con toda claridad cómo Dios de muchas maneras está en control y busca el bienestar del ser humano. Pero es una lástima cuando personas están a cargo de lo que es alguna autoridad civil en algún estado, en algún área, y no lo hacen bien, porque están haciendo algo que también van a recibir castigo por no hacer lo correcto en esta función. Así que esto pasa, pero hay que tener cuidado, porque muchas veces, escúchese así, vemos que los que ejecutan la ley lo hacen como que si fueran enemigos, pero ellos están para lo bueno, están para hacer bueno. Y aunque haya corrupción, eso no es el deber de ellos. Ahora, mi deber como cristiano es respetar el trabajo de ellos. Si alguno de ellos están haciendo el mal, a mí no me da licencia para que uno deba comportarse mal. Ellos deben buscar la justa retribución con los justos e injustos.
porque a ellos también se les va a retribuir como hayan hecho su labor. En aquel momento en el que el apóstol Pablo escribe esta epístola, las autoridades utilizaban la espada para castigar. Era la herramienta de aquel momento. Así que eso es mucho cuidado. La anarquía es pecado. También violar los derechos de los demás. ¿Qué debemos hacer entonces hoy? Bueno, en aquel momento, recuerden, se utiliza el ejemplo de su herramienta. Ellos tienen una herramienta para castigar. Deben tener cuidado cómo la utilizan. No pueden violar el derecho de los demás. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos con todo esto? Nosotros como cristianos debemos andar en luz. No debemos andar en actitudes revoltosas como el mundo. No andar en manifestaciones políticas o públicas que generen desorden y controversia. Debemos más bien tener cuidado. Debemos cuidarnos de algo malo. Así que esto lo debemos tomar en cuenta. Ahora, cuando pasa algo que son cosas injustas, debemos buscar nosotros la manera correcta para hacerlo. No debemos pagar mal por mal. No debemos ir a predicar e ir a hacer revueltas. No, tampoco. Por esta razón, nuestro proceder debe ser totalmente diferente. Es aquí como la vida del justificado marca la diferencia con las prácticas de lo que es la mundanalidad y que en diferentes aspectos se empieza a propagar a tal punto que las personas lo ven como algo normal y no es así. Como un individuo, escúchese bien, perdón, como individuo, escúchese, tengo el derecho, pero mi derecho no debe ir en contra de los principios bíblicos. Se debe tomar en cuenta y tener cuidado con las actividades ilícitas. Vaya conmigo por un momento a Efesios capítulo 5, versículo 11. En Efesios capítulo 5, versículo 11, dice lo siguiente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Así que hay algo que nosotros veamos que es infructuoso, no practiquemos allí, porque ahí no está Dios. Dios no está en el desorden, en algo infructuoso. En el versículo 4 podemos ver aquí en esta epístola a los romanos más información, pero debemos hacernos esta pregunta, y escúchese bien con la pregunta que quiero que hagamos en estos momentos, que realmente tiene valor hacerla. Y ponga sus ojos en el versículo 4 y haga esta pregunta: ¿implica la espada castigo de muerte? Número 1. Número 2. ¿Implica el uso de la espada la pena capital? Bueno, en una respuesta simple es sí, es sí. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Dios siempre ha estado a favor de la pena de muerte. En el Antiguo Testamento lo vemos, y desde el inicio, desde Génesis 9:6 o Levítico 20. Pero de la misma manera, en tiempos de Pablo, no solo se usaba para proteger a los inocentes, también se usaba para quitar la vida para los culpables que violaban la ley, incumpliendo un delito. Debemos recordar, y escúchese bien, debemos recordar que la pena de muerte
es el castigo que se le da a una persona por infringir o cometer un delito. No es lo mismo cuando alguien dice quitar la vida a un inocente que un castigo por un delito. Quitarle la vida a un inocente, eso es pecado, porque nadie, absolutamente nadie, puede hacer eso. Pero un castigo es una ley que se pone, y ese castigo, cuando alguien viola esa ley, por violar esa ley, va a obtener ese castigo, que es muy diferente. Así que hay que tener cuidado. Por ejemplo, cuando alguien habla del aborto, el aborto es algo ilegal. Ante los ojos de Dios es algo malo. Es algo que Dios no quiere que se haga. ¿Por qué? Porque el aborto es quitarle la vida a un inocente. A diferencia de lo que es la pena capital, perdón, es el castigo, escúchese bien, que se le da a una persona por cometer un delito, infringiendo una ley. Así que tome esto en cuenta para este versículo. En el versículo 5 debemos sujetarnos para no recibir el castigo. Y también dice que sino por la conciencia. La conciencia es la facultad del hombre de discernir entre lo bueno y lo malo. Kittel dice, la fórmula por causa de la conciencia que puede venir después, por el deber que hay que hacerlo, por el vínculo entre el Estado y la voluntad de Dios. Pablo llama a la conciencia a ellos. Pablo desea que no hagan mal. Pablo desea que tengan cuidado porque pueden ser castigados. Así que, por razón del castigo o por razón de conciencia, obedezcan, anden en paz con los demás y con Dios. Obedecer siempre va a ser lo correcto para tener una conciencia limpia. En el versículo 6, para este fin que encontramos aquí, se debe pagar los impuestos para que el gobierno pueda funcionar, para que haya orden social. Pagamos por eso. Por ende, debemos estar sujetos. Nosotros colaboramos para que el gobierno haga su trabajo. Las liturgias. Es un hombre que presenta un servicio, por ejemplo, aquí en esta palabra. Esta palabra está en Filipenses 2:25 y en Hebreos 8:2. Se usa esta misma palabra que está en el verso 6. Ellos son servidores de Dios y lo que hacen o lo que ejercen es puesto por Dios. ¿Por qué? Porque vienen de Dios y Dios fue el que puso las leyes civiles. Pablo pone en una perspectiva la diferencia del cristiano para dar luz en hacer lo que es correcto. Y es lo que todos debemos buscar hacer, lo correcto. En los versículos del 7 al 9, se debe pagar a todos, dice Pablo. A todo el que se tenga que pagar, pague, pague. Hoy en día hay muchas personas que se vuelven deudores de muchos, están haciendo algo incorrecto. Pero Pablo da ejemplos aquí. Nosotros no evadimos nuestra ley o la ley para nuestro beneficio, sino que debemos cumplir la ley, donde incluso
Es una lástima que hay personas que no lo hacen, son corruptas. Todos debemos pagar impuestos, respetar y honrar este trabajo. ¿Qué más vemos aquí ahora? Vamos a avanzar un poco más y vamos a ver aquí que esta vida del justificado, un sacrificio vivo, es de amor al prójimo. Veamos estos versículos del 8 al 10 que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Veamos estos versículos un poco. Pablo en imperativo les dice que no estén en deuda con nadie, sino amarlos, amar al prójimo. Cuando alguien ama, completa la ley de Dios. Cuando alguien ama, está buscando hacer lo correcto. Si debemos, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice el apóstol Pablo, si debemos, lo que debemos de ver es amor y paguémoslo a todos, amémonos a todos. Lo que debemos al mundo es amor, es lo que el apóstol Pablo quiere que nosotros nos mentalicemos a hacer. No debamos a nadie, pero sí amor, así que demos amor, cumplamos esto. ¿Cómo demuestra amor? Es una buena pregunta para esta lección. ¿Cómo se demuestra amor? Aquí el escritor da algunos puntos. No adulterando, no adulterarás, dice, y utiliza textos del Antiguo Testamento. No adulterarás. ¿Qué es cometer adulterio? Si nosotros nos fijamos en esta palabra, pongámonos a pensar que si nosotros queremos amar a alguien, pero si cometemos adulterio, lo que estamos haciendo es dañar a esa persona e inclusive puede que a otros más. Así que mucho cuidado. No le quitarás la vida a su prójimo. Ahí está Éxodo 20:13. Esto no es no amar a un prójimo. Cuando alguien es inocente, cuando alguien no ha hecho nada malo, ¿por qué le voy a quitar yo la vida? No robarás, Éxodo 20:15. Yo le estoy quitando una pertenencia, algo importante a otra persona. Dios no quiere que yo haga eso. No ser un falso testigo, Éxodo 20 también. El falso testigo es alguien que está hablando algo que es mentira y está perjudicando a otra persona. Esto pasa. Y yo no estoy amando a la persona. Estoy dañando su integridad y su testimonio ante otros. Debo tener cuidado. No codiciarás. Esto es tener malos deseos. Y cualquier otro mandamiento que tenga que ver con mi prójimo. Aquí se resume. Aquí se resume en simples palabras. Ame a su prójimo. No le haga nada malo, sino busque el interés correcto de él. Y no para su propio interés, sino el de aquella persona. Haga lo mejor por su prójimo. Nosotros, los hijos de Dios, le debemos algo a los demás. Pero eso que le debemos es porque es un mandato. Y lo que Dios quiere es que tengamos este
este mandato y el apóstol Pablo lo explica, desde el punto de vista de que nosotros debemos amar haciendo el bien. Y cuando evito hacer el daño al prójimo, sé que estoy amando. Y cuando me ofrezco para ayudar al prójimo, sé que estoy amando. Pablo inspirado busca que se amen, mostrando el interés de que ellos busquen salvaguardar el matrimonio, salvaguardar la vida, salvaguardar la propiedad privada. Está interesado en la dignidad del hombre y así sucesivamente. Debemos buscar cuidar la relación social entre los seres humanos y nosotros debemos buscar ser parte de ellos. Jesús dijo en el Sermón del Monte, hagan lo que les gusta que le hagan. Mateo 7:12. Yo voy a hacer cosas buenas para los demás. ¿Qué es lo que usted está haciendo para con los demás? Haga el bien al que está cerca. La palabra griega aquí para prójimo cambia en esta última parte que encontramos de este versículo y es el que está cerca. Esta palabra, el que está cerca. No solamente se ama al prójimo en no hacerle daño, sino en hacerle bien. Recordamos la parábola del buen samaritano, que es un gran ejemplo. Nosotros debemos demostrar amor, amando como debe ser. La vida del justificado es un sacrificio vivo de amor al prójimo. No podemos decir yo amo al prójimo porque no le estoy haciendo daño, pero yo contribuyo para el bien de los demás. ¿Hay alguna manera en que yo pueda decir, puedo ayudarle a otro? El amar al prójimo también tiene que ver con buscar ayudar, no el simple hecho de no hacerle daño a alguien. Nosotros andamos en sacrificio vivo de amor a nuestro prójimo. Es así la vida que debemos llevar día con día. ¿Qué más podemos hablar acá? Veamos aquí que este es un sacrificio vivo de santidad. Y vamos a ir a estos últimos versículos, estos 4 versículos, y los vamos a comentar. Y aquí vamos a aprender bastante también. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo 13. Estamos aquí en el capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí hay un texto maravilloso que todos somos animados, exhortados a hacer cosas buenas y a buscar no hacer lo malo. Cuando obedecemos el Evangelio, ¿qué implica Pablo que sabía el día final? No. Pablo busca animar a la hermandad en Roma a priorizar su santidad. Ellos que habían sido justificados debían seguir en esa justicia y debían de priorizar su santidad. Pablo habla de aquel tiempo y deben estar preparados para la venida
del Señor, que nadie sabe cuándo. Igual hoy debemos estar en santidad preparados para ese momento, que no sabemos cuándo será. Y como no sabemos cuándo será, debemos estar preparados, porque el tiempo corre. Por eso es por lo que cada vez más se acerca. Por ende, debemos estar alertas. Debemos vestirnos con armas de la luz. ¿Armas de la luz? ¿Del día? ¿Qué es esto? Santidad. Pablo describe el proceso donde la madrugada está a punto de convertirse en el día. La idea de esta ilustración es considerar el tiempo que vivimos. En la medida que avanzamos, sigamos en santidad para la eternidad. ¿Cómo, Pablo? Quitando las obras de las tinieblas, es decir, aquello que es malo, que mucha gente busca practicar en lo oscuro. Quitar eso y seguir en santidad. Pablo desea que ellos anden honestamente, honradamente, decentemente. Pablo aquí les da ejemplos de aquello que no deben hacer, como glotonerías. Esto da una idea de desenfreno, desorden. Esto puede implicar el desorden sexual, las borracheras, consumo de bebidas alcohólicas, las lujurias. La lujuria es promiscuidad sexual, exceso sexual, descontrol sexual, o sea, una persona perversa sexual. También dice a no tener contiendas, esto es peleas por envidia, por celos malos. Pablo describe lo que dijo en el versículo 11. Pablo menciona que conoce el tiempo en que vivimos, o sea que entiende el tiempo en que estaba viviendo allí. ¿Cómo andan los demás en tinieblas? No andemos así, les dice a ellos. Y hoy nosotros también. Nosotros podemos razonar y ver cómo anda el mundo mal. No andemos así. La iglesia no debe andar en esa perversión, pero está en medio de todo aquí. Por eso Pablo les dice que no anden así. Desechen todo eso en su vida. Más bien, pongámonos a trabajar en el nuevo hombre. Sigamos el ejemplo de Jesús, imitándole a él. No pensemos o planeemos, dice aquí, proveer para los deseos de la carne, malos deseos, deseos del cuerpo que nos incitan a pecar. Dios no desea que nosotros sigamos la línea que el mundo lleva. ¿En qué sentido? En la pecaminosidad, en la línea negativa, en ese desenfreno del pecado, sexualidad, borrachera, etc. No debemos andar de la manera que agrada al mundo. Nosotros debemos andar en la manera que agrada a Dios. Pablo ahora les dice con todo el amor que se enfoquen en la santidad, en no cometer y ni siquiera pensar hacer tales acciones. Aquí se condena a proveer para los deseos de la carne, así que Dios no solo condena la acción, sino el pensamiento para los deseos malos, pecaminosos. Y aquí la idea de Pablo también es prevenirles para no materializar el pecado. Dios es tan bueno que inspiró a Pablo para que hiciera eso. Dios desea que sus hijos, los justificados, anden
en esa santidad. Si para este momento esta clase ha sido de provecho, espero que todo esto que menciona el texto podamos poner en práctica, buscar hacer siempre lo correcto delante de Dios. Que Dios les bendiga.